Vamos a considerar hoy en el gran tema acerca de las divisiones en la iglesia, ya casi aterrizando el tema, casi terminando esta breve serie. El procedimiento de la iglesia para con un divisor. Y enfatizo el procedimiento de la iglesia, con el fin de quitar un estorbo mental, y es el que, a menos que el asunto que se presente en la iglesia no me afecte a mí de manera directa, es problema de mi hermano. Es decir, hermanos, a menos que no sea yo el individuo que estoy en medio de un conflicto en la iglesia, como no soy yo, como no estoy en la línea cercana o en el círculo más cercano al conflicto, no es mi problema, es de él. Yo miraré, yo oraré, o seré neutral, porque es mejor, hermanos, no untarse, ¿verdad? Bueno, le digo algo, hermano, desde que formó parte de esta iglesia ya está untado. ¿Ya entiende el punto? Bienvenido. Lo único que hace cuando actúa así es omitir sus deberes. No piense que no los tiene, sino que los tiene y los omite. Por eso cuál es el procedimiento que la iglesia debe tener para con un individuo divisor. En esta breve serie hemos procurado estudiar los puntos más prominentes para entender este tema desde la óptica bíblica y acercarnos con la ayuda del Espíritu a la palabra de Dios con el fin de prevenir, sobre todo prevenir, hermanos, pero también de tratar y huir del pecado de la división. Cada iglesia, sin ninguna duda, tendrá que enfrentar en alguna medida, en algún momento de su historia, situaciones que amenacen la unidad de la congregación, en cualquiera de las formas y áreas en las que ya hemos descrito. Las iglesias deben, esto hace parte de lo que nos tocará vivir, y nos gustaría decir que esta fue la última, cuando la experimentamos, ¿verdad? Decir, ya, esta es la última, gracias a Dios, prueba superada. Bueno, prueba superada en ese momento. Pero las iglesias vamos a tener que tratar con personas de espíritu divisor, en cualquiera de las maneras en que este espíritu se manifieste o se exprese. Porque como hemos visto, no siempre se expresa o se manifiesta igual. Y en esto, hermanos queridos, debemos ser realistas, aunque no pesimistas. Todos debemos ser entendidos en esta materia, porque causar división en la iglesia es uno de los deseos más entrañables del diablo, y a ello dirige todo un arsenal de métodos e intentos, así como personas, incluso creyentes desprevenidos, que a veces operan como sus propias manos, como las manos de Satanás en una congregación. En 1 Corintios 11:19 se afirma: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. En otras palabras, porque es necesario que estas cosas ocurran. Ya veremos, quizá en unos sermones, en el último, por qué es necesario que esto ocurra. ¿Por qué en la soberanía de Dios esto tan doloroso es necesario que ocurra? Pero por ahora quédese con esto. Es necesario. O sea que, hermanos, no nos vamos a salvar hoy o mañana, aunque, por tanto, por este motivo, hermanos, es muy útil no solo saber reconocer la enfermedad, sino también saber cómo tratarla. Aunque un acto divisor
o el mismo divisor no venga con un manual bajo el brazo para indicarnos cómo proceder, sí podemos ejecutar ciertas medidas bíblicas para enfrentar y contrarrestar sus efectos. Lo que le quiero decir, hermanos, es que no siempre es fácil saber cómo actuar. Si el asunto se nos presentara con manual, ¿verdad? Entonces simplemente lo tomamos y lo seguimos. No quiere decir que estemos desamparados. La Biblia nos da principios, pero no siempre un manual preciso y detallado a seguir. Y esto quizás le anime o le desanime si usted es de un espíritu en la que le gusta la instrucción precisa y detallada, si no se siente que se ahoga. Pues ahóguese y pida ayuda al Señor. ¿Por qué? Porque si todo fuera conforme al manual, ¿en qué confiaríamos? En el manual. Y no dependeríamos del Señor. Quiero hacer unas clarificaciones antes de entrar en materia, que en sí el sermón es sencillo. Cuando estudiamos pausadamente la disciplina eclesiástica, y abro un paréntesis para que las personas que estén más interesadas, estamos siguiendo un estudio los días martes o las noches de los martes, está siendo transmitido justo de la disciplina eclesiástica. En un estudio pausado de la disciplina eclesiástica podemos notar que las exhortaciones bíblicas, en lugar de dársenos como un recetario, son dados como un principio. ¿Entiende el término? ¿Conoce qué es un recetario? Pues en un recetario, hermano, están todos los elementos con los que usted va a cocinar, la cantidad precisa que usted tiene que hacer, el procedimiento exacto, los minutos, el gramaje exacto, los grados en que debe ir el horno y etcétera. Y cuando estudiamos la disciplina eclesiástica, la mayoría de creyentes piensa que en la Escritura tenemos un recetario de disciplina eclesiástica. No. Tenemos principios. En esos textos conocidos y habituales tenemos principios, exhortaciones bíblicas a manera de norma general. Los casos presentados en la Escritura nos ubican, gracias a Dios, nos proveen herramientas para tratar adecuadamente cada situación según su naturaleza y afectación. Hermanos, pero no nos dicen todos los pecados que vamos a encontrar o tratar, ni todas las maneras en que estos pecados se presentan, ni tampoco todas las medidas que una iglesia puede tomar. Tenemos principios, pero no exactamente un recetario. Así que ubicados en el marco general de los principios dados en los textos más representativos acerca del tema, debemos ejercitar el discernimiento bíblico, un buen juicio y sabiduría para aplicar correctamente la palabra de Dios. Por eso, recuerde en primera medida que no todos los casos de división se tratan igual. Estoy hablando de las consideraciones, no he entrado propiamente a mi tema. ¿Qué debe usted considerar? ¿Qué usted y yo debemos considerar como iglesia a la luz de que los principios bíblicos de disciplina no son un recetario, sino principios? Que no todos los casos de división se tratan igual. Esto porque no todos los intentos de división se presentan de la misma manera. Es distinto tratar el caso de acciones torpes de un neófito en la fe que el de un miembro que maquina una estrategia divisiva. No es lo mismo enfrentar la torpeza y el error en actos descuidados que enfrentar acciones pecaminosas y deliberadas para causar división. Usted dirá, pero están haciendo lo mismo. Sí, pero no de la misma manera. Ni con el mismo conocimiento, ni probablemente con las mismas motivaciones. Entonces, hermanos, no podemos tratar los casos de la misma manera. Lo que sí es cierto es que cualquiera sea la manera, la iglesia debe tratar todos los casos de división.
sea cual sea, la enfermedad debe ser tratada. Ninguna iglesia, por su propio bien y por la honra de Cristo, debería pasar por alto los actos divisivos de sus miembros. Si bien en el campamento no debemos andar gritando fuego, fuego a cada instante, como con un espíritu de persecución, no por ello podemos ser livianos cuando vemos a niños jugar con candela, porque los niños pueden incendiar el campamento. Así, hermanos, en unos casos, el apóstol nos diría de manera conciliatoria e instructiva: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cómo vio el tono ahí? ¿Cómo está afrontando la división ahí? Os ruego, hermanos, que habléis todos, que no causéis división. Os ruego, hermanos. En unos casos, el apóstol nos diría esto de forma conciliatoria e instructiva. En otros casos, de mayor gravedad y persistencia, nos exhortaría, según Tito 3:10, al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Qué vio allí ahora? Bueno, después de que, ¿verdad?, trate, lidie con eso. ¿Nota cómo va subiendo el tono? En otros casos. Y en otros casos, aún más graves, nos ordenaría con vehemencia: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Radical. ¿Qué nota usted en los tres textos que le acabé de nombrar? Que la Biblia no trata igual todos los casos. Y entonces usted diría, y entonces, bueno, las iglesias deben madurar en ejercitar su juicio bíblico, su discernimiento y sabiduría. No es bueno que las iglesias permanezcan en inmadurez. Usted como miembro, sobre todo como miembro de esta iglesia, debe estar interesado en dominar la eclesiología bíblica, la doctrina del pecado y tantas otras cosas, hermano. ¿Por qué? Porque nos va a tocar tratar con eso. Es necesario que eso ocurra, y cuando eso ocurra tendremos que aplicar la medicina adecuada. ¿Qué haremos en este caso? ¿Instruiremos con un ánimo conciliador? ¿O exhortaremos con vehemencia? ¿O seremos radicales de una vez? ¿Cómo lo haremos? Hermanos, esto hace necesaria nuestra sabiduría. Las iglesias, es decir, sus miembros, debemos madurar en el entendimiento para saber cómo enfrentar cada caso. En esto, los pastores son las herramientas regulares que el Señor usa para guiar los procesos disciplinarios, y sin embargo, cada miembro tiene su propia responsabilidad de salvaguardar la unidad y saber cómo responder ante estas situaciones. Segunda consideración: la iglesia, es decir, sus miembros, deben ejercitar su discernimiento en lo que la Biblia nos manda poner la mirada. ¿En qué? En lo que la Biblia nos manda observar. Y no ejercitar el discernimiento en lo que no nos manda observar. Porque es que allí, hermanos, entramos en un asunto bien complejo. Recordemos que nadie en la iglesia puede ver la intención del corazón del otro. ¿Ya? Entonces a veces pedimos discernimiento para eso, ¿verdad? Hermano, petición no concedida. Dios es el que conoce el corazón.
A los hombres no nos es permitido, tenemos un velo allí. La iglesia no puede ver la intención del corazón del otro. No podemos leer los pensamientos. No tenemos ojos que escudriñen los motivos últimos del por qué una persona obra así. Pero este hecho no nos debe volver ciegos respecto a lo que sí debemos ver y lo que la Biblia sí nos manda ver y juzgar. Tomemos nuevamente los 3 textos citados y prestemos atención a su lenguaje, solo por poner un ejemplo. 1 Corintios 1:10, y que no haya entre vosotros divisiones, subraya la palabra haya. Haya. Tito 3:10, al hombre que cause divisiones, subraya la palabra cause. Y en Romanos 16:17, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, y subrayé la palabra causan. Son ejemplos aislados, hermanos, que aprendemos que las iglesias solo podemos juzgar las acciones manifiestas. Solo podemos trabajar sobre la base del efecto producido por tales acciones. Es decir, trabajamos con lo que hay. Que no haya entre vosotros divisiones. Entonces, ¿en qué se fija una iglesia? En lo que hay. En lo que causa, en lo que es evidente, en las acciones o en el efecto que esas acciones producen. Trabajamos con los actos, con las evidencias. Esto libera a una iglesia de juzgar intenciones ocultas y nos ayuda a enfocarnos en el pecado manifiesto, el cual, según la Escritura, revela lo que hay en el corazón. Y gracias a Dios somos liberados de estos, porque la Biblia no nos ordena mirar el corazón, sino que lo que hay, el acto, la acción, la evidencia. Entonces nadie va a ser traído porque tiene cara de o tenía la intención de, porque ¿cómo medimos estas cosas? Pero sí podemos juzgar los actos. Y esto nos releva, hermanos, gracias a Dios, de que no tengamos que mirar el corazón para tomar decisiones. Hay veces que los pastores decimos con respecto a una persona, no tengo pruebas, pero no tengo ninguna duda. ¿Qué hacemos al respecto? Esperar, porque no podemos obrar sobre la base de ninguna prueba. No nos queda ninguna duda, pero no tenemos pruebas. Hasta que llegue la prueba, actuaremos. También esta medida nos protege de la ingenuidad, porque los hermanos generalmente son ingenuos al que se confunden al estar viendo unas cosas en una persona y al mismo tiempo ser engañados por sus palabras. Es obvio lo que están haciendo, son obvios sus actos, son obvias sus actitudes, sus acciones, lo que está haciendo, lo que hay, lo que causan, es obvio, pero se embolatan en esto. Ay, pero es que cuando yo hablo con él, dice que ama a la iglesia, la ama, y llora, eso yo le llevo en los ojos. Ay, yo amo mi iglesia, amo mis pastores. Hermano, no sea ingenuo, ¿con qué estamos trabajando? Con lo que hay.
Nos protege esta medida de la ingenuidad al no dejarnos engañar por palabras persuasivas de un divisor, quien mientras sus actos muestran división, confunden con sus declaraciones. Los oímos decir, pero pastor, él no es divisor. Pero hermano, él dice que ama a la iglesia, que es aquí donde quiere estar, servir y permanecer, que él ama a los pastores y a los hermanos. Sin embargo, se aparta de la cena del Señor, deja de congregarse, forma corrillos para hablar mal, muestra actitudes displicentes en los cultos e incluso enseña herejías. ¿Y dónde está el embolate, hermanos? En que a pesar de lo que la Biblia nos dice que debemos prestar atención, ¿qué es a qué? A los actos. ¿Qué es lo que nos confunde? Ay, las palabras. ¿Sí, hermanos, cómo somos? En donde la Biblia no nos manda meter la nariz, la metemos. Y donde nos manda meterla, no la metemos. ¿Dónde no nos manda meter la nariz? En el pensamiento último ni en la intención. Eso se lo dejaremos al Señor. ¿Dónde sí debemos ejercitar discernimiento? En los actos, en lo que hay, en lo que esos actos producen. No sea ingenuo, pero tampoco descubra el velo que nunca nos será descubierto. Teniendo estas consideraciones en mente, entonces, ahora sí el punto, pero me parecía muy importante decir esto, porque le estoy enseñando cómo debe proceder una iglesia. Entonces le di unas consideraciones para que aprendamos a juzgar. Teniendo esto en mente, hermanos, ¿cómo debe proceder una iglesia para con un divisor? Primero, la iglesia debe razonar con el divisor. Debe razonar con él. Levítico 19:17 enseña: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Qué texto hermoso, hermanos. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Escuche bien, en los casos en que esto sea posible, cuando la circunstancia lo permita, cuando la naturaleza de la ofensa lo permita, cuando la forma en que el pecado se sostiene y otros factores así lo indiquen, la primera responsabilidad de los miembros de la iglesia es razonar con el ofensor sin albergar odio en su alma. ¿Y por qué toda esta antesala? ¿Por qué le dije? En los casos que sea posible, cuando las circunstancias lo permitan, cuando la naturaleza de la ofensa y la forma en que el pecado se sostiene y otros factores así lo indiquen. Hermanos, porque a veces, como se lo comprobé por la Escritura, a veces no se debe razonar con el divisor, sino que dice Romanos, al que causa divisiones, fíjese y deséchelo. Pero como no siempre es así, ¿verdad? Sino que Tito nos dice que hay algunos que nos toca reprenderlos constantemente antes de desecharlos. En los casos que aplique, hermano, usted me dirá, dígame qué casos aplica otra vez lo mismo. Nadando para la orilla, ¿verdad? Donde se siente más seguro. Eso es lo que hay, hermanos. Biblia y dependencia de Dios. Somos un conjunto, una iglesia espiritual, una organización espiritual, entonces no espere el recetario, ¿está bien? Si todo eso es posible, nuestra primera responsabilidad como miembros de una iglesia es razonar con el ofensor sin albergar odio en el alma. ¿Por qué diría esto la Escritura? Porque la primera reacción natural ante una acción pecaminosa de división
suele ser cargar nuestro corazón de forma indebida. Si a usted no le pasa, pellizquese si está vivo. Pero si usted es un ser moral y ha entendido medianamente la Biblia, exactamente nos debe doler cuando una persona realiza una acción divisora. Y como la Biblia sabe lo que nos pasa, nos advierte que no cedamos a ese impulso. Probablemente la amargura, la sospecha y hasta el odio se apoderen de nuestro corazón y empecemos a decir en nuestro propio corazón, ¿cómo puede esta persona hacer esto? ¿Cómo puede decir tal cosa? Tanto que le hemos ayudado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces recordemos la primera parte del texto, que obviamente presupone que el hermano ha pecado. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Es que un hombre bajo ira, ¿cómo puede ayudar? Entonces te digan, entonces mejor no ayudo. No, es mejor que quite la ira. Porque la Biblia dice, guárdese la ira y deje que otros razonen con su hermano. No, usted, querido miembro, queridos 45 miembros, aquí tienen esto sobre su cabeza y su conciencia. Razonarás con tu hermano. 45 o 44 exhortaciones debería recibir un divisor antes de que progrese. ¿No le gustan estos términos? Revise su membresía. No somos su membresía solo para reír, no solo para que se alimente. Somos membresía en las buenas y en las malas, en las cosas fáciles y en las difíciles, donde el asunto es plano y donde el asunto es empinado. Siga a Cristo en sus términos, no en los suyos. Revise su membresía si no es lo que quiere. Esto no es un noviazgo que usted quiere besar y salir al cine, pero no quiere la responsabilidad. Adquirió membresía, se comió juntas ambas cosas. Los derechos y los deberes, los privilegios y las demandas. Es que yo no soy de temperamento, yo no soy hermano. Nadie nos está diciendo si eres de temperamento, si no eres. Es que, hermano, nadie. Razonarás con tu hermano. Pero primero, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Es que lo veo y me da rabia. Bueno, ore, bla, 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 repase los 20 sermones que he dado de la mortificación del pecado en una semana y hable. No podemos mantener un rencor secreto contra un hermano, pues es contrario al espíritu de la ley de Dios que manda amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El verdadero amor no puede coexistir con el odio oculto. De nada sirve una cortesía superficial si lo que hay detrás es un corazón lleno de resentimiento. Eso es pecado. Y qué bien puede hacer quien no goza de la mirada complaciente de Dios por andar aborreciendo a su hermano. Pero ya no termina el mandamiento. La Escritura también nos ordena a razonar con él. El verbo hebreo traducido como razonar significa o reprender, amonestar, argumentar, censurar o discutir con el propósito de convencer. Quiere decir, hermano, que usted, para razonar con él, debe tener ciertos argumentos con los que piensa que lo puede convencer de su pecado y proveerle, ¿verdad?, una argumentación razonable para que él no solo sepa que está pecando, sino abandone ese curso de vida. Debe razonar, debe no solo reprender, hermano, eso está mal, sí está bien, dígale por qué, dígale dónde la Biblia dice eso. Trate de elaborar una argumentación
no para pelear, sino para persuadirlo. Porque hermanos, queremos ganarlo para la obediencia. Queremos que el hermano se corrija, se vuelva. Por supuesto que este razonamiento debe hacerse con amor y mansedumbre, como dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, la división es una falta. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. El propósito de reprender a un hermano no es humillarlo, sino restaurarlo. Por ello, hermano, si el caso lo permite, hablamos personalmente con él. Exponemos con claridad los argumentos bíblicos y lo llamamos a la obediencia. Hermanos, no estamos buscando simpatizar simplemente. En el razonamiento, la verdad debe reinar y todo debe ser llevado a la luz de la Escritura. Entre paréntesis, hermano, puede ser que usted en la vida cristiana se encuentre con alguien que sabe argumentar mejor que usted. Puede ser que el divisor argumente mejor que usted. Él tiene la capacidad de argumentar mejor el error en el que está. Y usted tiene una capacidad limitada para argumentar la verdad que usted tiene. Hermanos, no siempre el que gana un argumento gana la verdad. Así que no estamos hablando de quién ganó. Usted debe argumentar con la palabra y que el Señor obre allí. Así que tranquilo, hermano, no siempre el que gana el argumento tiene la razón. Capaz que ganó el argumento. Hay que hablar la verdad. El propio texto de Levítico nos da la razón para este proceder. ¿Por qué debemos razonar con nuestro hermano? Dice, para que no participes de su pecado. Ponga ese texto en otro sentido. O sea que si usted no razona con un hermano, ¿qué? Por favor, acúsese a usted mismo esta mañana delante de la presencia del Señor. O sea que si usted no razona con su hermano pecador, usted participa de su pecado. ¿Ha participado de esa forma del pecado en la iglesia? Es un buen día hoy para arrepentirnos delante de Jesucristo. Porque si usted no razonó con su hermano, viendo que él peca, no razonó con él, entonces usted participó de su pecado. Y por esas cosas el Espíritu es contristado en las iglesias. Por esas cosas podemos imprimir 500 libros y por esas cosas el Espíritu voltea su rostro para no bendecir una iglesia. Porque es mejor que, hermanos, la obediencia que los sacrificios. Usted puede ser el mejor predicador que se para en este púlpito y todavía Dios no bendecirlo. Porque es mejor que, hermanos, la obediencia que los sacrificios. ¿Se quiere arrepentir esta mañana conmigo también? Por supuesto, hermanos. Tiene que ver con el hermano, con rescatarlo, pero tiene que ver con qué, hermano, con que si usted no razona, usted se hizo pecador con él. Él por acción, usted por omisión. Como dijo el comentarista John Trapp, es mejor que el hermano se sonroje por una corrección honesta que tú te sonrojes delante de Dios por haber callado. Hermanos, el cristiano no debe ser ni cobarde ni cruel. ¿Le falta valor? Adelante. Cuidado con ser cruel. ¿Le sobra crueldad? Hermano, usted no diga, hay que decirle. Oh, por supuesto que hay que decirle. Pero hay que saber decirle.
La reprensión es un acto de misericordia disfrazado de firmeza, con el fin de no avalar, apoyar ni alentar al hermano en su pecado. Calvino advirtió que el silencio en este caso es una forma de odio pasivo, una manifestación de desdén disfrazado de prudencia. Y si alguien pregunta, ¿qué hacer si la reacción del ofensor no es la correcta cuando razono con él? John Gill dice, el deber en este caso no depende del resultado, sino del amor obediente. El deber no depende del resultado. ¿Lo convenció? ¿Convenció a su hermano? Gloria a Dios, Dios fue glorificado en eso. ¿No lo convenció? Gloria a Dios, Él fue glorificado porque todo se está haciendo en obediencia. Así que no mida las cosas con el resultado inadecuado. Segundo, hermanos, ¿qué debe hacer una iglesia con un divisor? Segundo, disciplinarle. Otra cosa, ¿qué otra medida deben tomar los miembros de la iglesia ante un divisor? Entonces, de nuevo el punto, si el caso lo amerita, es decir, si la naturaleza de la ofensa y las condiciones lo permiten, el divisor debe ser disciplinado en los grados y formas que correspondan a su falta. En algunos casos razonaremos con él y está bien, hermanos. Eso es lo que debería pasar. No pasó nada. En otros casos, según la circunstancia, la naturaleza de la ofensa, el divisor debe ser disciplinado en los grados y formas que correspondan a su falta. En otras palabras, debe ser corregido mediante disciplina eclesiástica. Debe entenderse además que la disciplina correctiva no es un asunto privado ni exclusivo de una persona, ni siquiera solo de los líderes. Hay miembros que, cuando el asunto no los afecta directamente, comunican con desdén mediante sus actos de indiferencia y aislamiento que no se involucrarán. Sin embargo, hermanos, cuando la disciplina correctiva trasciende lo privado, como suele ser el caso de la división, porque ¿cómo ocultamos actos divisores? Cuando la disciplina correctiva trasciende lo privado, pasa a ser un asunto de toda la iglesia, de toda la iglesia, de toda la membresía. En esto deseo ser enfático. Las acciones y determinaciones de una iglesia, acciones y determinaciones que se han dado de manera ordenada y bíblica, son sagradas. Escuche esto. Voy a insistir en esto hasta en los martes, así que se lo va a aprender de memoria. Las acciones y determinaciones de una iglesia, cuando éstas se han dado de forma ordenada y bíblica, son sagradas. Usted dígame, bueno, refréndeme eso con la Biblia, que en los procesos disciplinarios el cielo respalda lo que la iglesia hace. Así que no es tan fácil como que, aunque la iglesia nos dice que debemos tener cuidado con el hermano, aún así, yo no. Yo seguiré estrechando su mano debajo de la mesa. Yo seguiré diciendo, amor, ¿cómo estás? Ay, sí. Yo sé que la iglesia, sí, claro. Pero tú eres mi amigo, tú eres, y ¿qué tienes que hacer este festivo? Te invito y compartimos y... ¿Me hago entender, hermanos? Luego que una iglesia decide algo, la determinación es sagrada. Hermanos, cuando hemos dicho, la iglesia ha determinado que tengan cuidado con esta otra congregación, eso es, hermano, sagrado.
Por eso las iglesias no juegan en sus reuniones de miembros. Las reuniones de miembros no es lo que hacemos para ver cuánto dinero entró a la iglesia. Yo quisiera quitar esa parte de nuestras reuniones, pero tenemos que hacerlo, ¿verdad? Para no ser acusados de tener una iglesia para ganancia. Pero aún así, hermanos, las cosas más importantes son las que se discuten. Luego que una iglesia dice, esto ocurrió, esto haremos, usted debe tener una razón lo suficientemente bíblica y mejor que la congregación y los ancianos para contradecirla. Nadie a título personal tiene potestad de revertir de forma unilateral el juicio, las acciones y determinaciones de una congregación. Porque si la Escritura dice que lo que se ate aquí se ata en el cielo, entonces si usted, sabiendo que la iglesia ató, intenta desamarrar el nudo, ese nudo no se desamarra desde aquí. Está metiendo las manos arriba. ¿Le da sentido? ¿Estás vivo esta mañana? ¡Qué bien! Es necesario, hermanos, que todos nos pongamos de acuerdo en esto. Porque llegado el momento, estamos en calma, ¿verdad? Pero cuando la barca se empieza... Recuerdo alguna vez, solo para dar un ejemplo, éramos pequeños y mis padres tuvieron la idea de saber un poco más de salvamento y rescate. Y en las clases, hermano, yo era pequeño, recuerdo, me gustaba además. Y cuando hay un herido, y cuando no sé qué, y el torniquete, y el tren del embur, y no sé qué, y la lengua, y Y cuando se presentó un caso, hermanos, realmente todo ese curso salió corriendo. Salió corriendo. Hermanos, es necesario que se presenten estas cosas. Si usted pensó que la última era la última, no fue la última, ¿verdad? Pero vendrá otra y otra y otra. Y me gustaría decir que entre vosotros no se levantará un lobo que dañe las ovejas de Cristo. Me gustaría decirlo, pero ni siquiera el apóstol Pablo fue tan optimista y ni siquiera Cristo fue tan optimista. Él dijo, porque entre vosotros se levantarán lobos que no tendrán compasión del rebaño. Ya que sabemos que vendrá, no lo estoy esperando, ¿verdad? Estamos diciendo, Señor, concédenos. Ahora, estamos tranquilos, llevamos un mes tranquilos. ¿Qué ha pasado? ¿Nos olvidaste? No, hermanos, pero espero que cuando ocurra, esta instrucción le ayude y nos siga ayudando. Algunos hermanos parecen no haber comprendido el peso que conlleva que una iglesia ejecute un proceso en el cual el cielo mismo se involucra y al situarse por encima del precepto bíblico, toman decisiones personales que terminan afectando el ejercicio de la disciplina, con actitudes como actitudes. Eso es lo que dice la iglesia, eso es lo que dicen los pastores, pero yo no afirmaré eso. En realidad, estas personas están menospreciando la autoridad de Cristo ejercida por medio de su iglesia. Usted tiene, por supuesto, todo el derecho de solicitar explicación. Lo que no puede hacer es tomar vías de hecho para revertir en la práctica una acción y determinación de una iglesia. Así que si en un proceso de división los pastores instruyen, hermanos, por favor, hablen con tal persona para que el problema no avance. Hermanos, usted como miembro de la iglesia no puede mirar hacia otro lado diciendo, alguien más lo hará. Dios le demandará su participación.
No puede ser miembro solo para los privilegios y pretender desatenderse cuando entra agua a la barca. Si un espíritu de indiferencia es lo que le caracteriza, usted debe examinar su membresía, arrepentirse de su apatía y reconocer que ha quebrantado sus votos. El punto es este, hermanos: si un individuo debe ser disciplinado, sea que se le restrinjan ciertos privilegios, el compañerismo o el servicio, la Iglesia debe presentarse como un solo frente ante el pecado de la división. Ay, que la borramos del tinto. Ay, hermana, lo siento, hermana, lo siento, pero bueno, es lo que los pastores dijeron. Ay, tan linda, ¿verdad? Ah, no, pues ganó simpatía, eso sí, ganó puntos, perfecto. Pero ¿qué está diciendo? Soy tu amigo a pesar de que seas un divisor, una divisora. El problema son de los pastores, así que prefiero tu simpatía. Que, hermanos, la Iglesia debe presentarse como un solo frente. O sea, como una gavilla, como una pandilla, pegarle, no. Porque le estoy diciendo, no guardarás odio en su corazón y razonarás con él en ciertos casos. ¿Qué debe procurar los procesos disciplinarios? Bueno, lo que todo proceso disciplinario debe propender en su aspecto más práctico: vindicar la gloria de Dios y la autoridad de sus mandamientos, tratar bíblicamente el pecado cometido, restaurar al hermano a una obediencia humilde y fiel mediante un arrepentimiento genuino y evitar que ese pecado se propague entre los creyentes. Debemos evitar por todos los medios comunicarle al infractor que estamos dispuestos a pasar por alto la verdad de la palabra de Dios. Hermanos, ninguna amistad ni familiaridad está por encima de los principios bíblicos. No debemos consentirlo ni hacerle promesas vacías. Ah, si cambia esa cara, le prometo que los... No, hermano. O chantajes para que cambie. Todo debe ser tratado bíblicamente y a la manera bíblica, porque ningún pecado nos da permiso para pecar en nuestra respuesta. Y tercero, hermanos, finalmente, cuando el caso lo amerite, ya sea al término de un largo proceso y tedioso proceso de disciplina, o como medida inmediata desde su inicio, según la gravedad del pecado, otra forma legítima y necesaria de tratar con el pecado de división es mediante la expulsión del divisor de la comunión de la Iglesia. Otra vez, hermano, cuando el caso lo amerite, ya sea al final de un proceso largo y tedioso de disciplina, o como medida inicial, según sea la gravedad del pecado, otra forma legítima y necesaria de tratar con el pecado de división es mediante la expulsión del divisor de la comunión de la Iglesia, comunión que justamente él ha intentado dañar. En muchos casos, especialmente cuando el pecado ha sido público y escandaloso, la expulsión del divisor es la medida más adecuada para preservar la santidad del cuerpo y el testimonio del Evangelio. Expulsar a un divisor de la comunión nos permite muchas veces tratar el caso con mayor eficacia, pues elimina su influencia inmediata sobre otros y corta de raíz la propagación del conflicto. Es decir, a veces eso es lo más sano. ¿Para qué? Para que esa persona no siga influyendo sobre los demás o no promueva y propague su mal entre los demás. Así que a veces eso es lo mejor, hermanos, retirarlo de la comunión. Además nos permite evaluar con mayor claridad si hay verdadero arrepentimiento.
apartado de la comunión, lo podemos ver mejor, él puede ver mejor las cosas y podemos mirar con mayor claridad si hay verdadero arrepentimiento. No si tiene palabras de arrepentimiento. Otra vez, hermanos, no si tiene. No si dice, estoy arrepentido. Pues el que dice que estoy arrepentido, le acaba de girar un cheque. ¿Sí? Entiéndame mis metáforas, hermano. Sacrifiquen lo que está haciendo ahí para entenderme. No estoy diciendo que al expulsarlo nos permite evaluar con mayor claridad lo que diga. Hermano, cuando una persona peque dice, perdón, me arrepiento, nos ha emitido un cheque. Ahí está. La pregunta es, ¿tiene fondos o no tiene fondos? No sabemos. ¿Cómo lo comprobamos? Con lo que el Evangelio llamó fruto de arrepentimiento. Entonces tenemos el cheque, ¿verdad? Como estamos presuponiendo, ¿verdad? Porque no somos maliciosos, pero tampoco ingenuos, tomamos el cheque. ¿Y qué vamos a hacer el resto del tiempo? Mirar. Si la persona sigue tomando actitudes divisoras o finalmente se revienta, se va, ¿qué decimos del cheque? Falso, sin fondos. Pero si la persona toma las cosas con humildad, se corrige de su pecado, hace frutos, trata de compensar lo que hizo, entonces decimos, el cheque estaba bueno. No es raro que alguien afirme estar arrepentido mientras aún conserva vínculos de comunión, cargos de influencia dentro de la iglesia, pero al verse fuera de la comunión, su reacción a la reprensión bíblica pone en evidencia la autenticidad o falsedad de su dolor por el pecado. Te dirá, ¿y Biblia? Bueno, le voy a tomar un principio. ¿Qué hizo el Señor con Aarón y María? Afuera. Cuando estaba afuera, María pudo decir, sí ve, yo así decía que ese Moisés no nos convenía. O pudo decir, oren por mí. ¿Por qué el Señor no permitió que quedaran dentro del campamento? Porque su posición de influencia, sus relaciones interpersonales no nos iban a permitir ver si María estaba o no arrepentida. ¿Le da sentido eso? Pedagogía divina, ¿no? Pues vuelvo y le digo, no todo se soluciona así. Le he mostrado que en algunos casos se razona, que en otros casos se disciplina y en otros casos se expulsa. ¿Según qué? La gravedad, la manera como la persona toma el pecado y otras cosas, consideraciones. Y en esto, aún a riesgo de ser reiterativos, la Iglesia debe actuar unánimemente. La Escritura no deja lugar para la división interna frente al pecado de la división. Imagínese eso. Que para tratar el pecado de la división estemos divididos. No, hermanos. No se puede corregir el pecado de la división lidiando además con la falta de criterio unánime de la Iglesia. Una iglesia dividida ante un divisor no solo refuerza su pecado, sino que debilita espiritualmente al contradecir con sus hechos la disciplina que le pone al divisor. Algo así como que nos dijeran, pues pónganse de acuerdo entre ustedes dos, ¿no? Porque si el hijo va donde el papá y le dice, ¿puedo salir? Papá dice, sí. La mamá, no. Algo así como, pónganse de acuerdo. ¿Ya? La unidad de juicio y acción y propósito en la iglesia es necesaria para que el acto de disciplina sea eficaz, reverente y temido. Como enseña el apóstol Pablo,
Por eso le enseñó a la iglesia en 1 Corintios 5:4, reunidos vosotros y mi espíritu. Es decir, hermanos, reúnanse, sean uno. Y luego les dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y también les dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Por tanto, cuando la expulsión es la medida justa y necesaria, la iglesia no debe dudar, ni temer, ni dividirse en opiniones o afectos. Al hacerlo, vindicamos la gloria de Dios, guardamos la pureza de la iglesia y demostramos que valoramos la comunión como algo santo y no que para nosotros la comunión es algo trivial o social meramente. Termino con esto, hermanos. Hemos procurado, con temor del Señor y con fidelidad a su palabra, considerar cómo debe proceder una iglesia cuando enfrenta el triste y peligroso pecado de la división. Hemos afirmado que este pecado no puede ser ignorado, minimizado ni manejado de forma superficial. El Dios que ama la unidad de su pueblo y que ha hecho de su iglesia un solo cuerpo en Cristo, no permitirá que sus hijos despreciemos esa unidad sin consecuencia. La comunión cristiana no es convivencia sentimental, hermanos. Entendamos eso. ¿Cómo apreciamos la comunión en la iglesia? ¿Cómo apreciamos sentirnos aceptados, amados, una mano que se aprieta, un abrazo, unas palabras de afirmación? Eso lo apreciamos, hermano. Pero en sí, eso no es la comunión. Esos son efectos, frutos de la comunión. Hermanos, la comunión en la iglesia no se nos puede convertir en convivencia sentimental, donde todo lo medimos así. El divisor, amado por unos, odiado por otros. No, hermanos. No, hermanos. No estoy diciendo no sienta nada, es imposible, sino que no estamos aquí conviviendo sentimentalmente. Hemos entendido el Evangelio y la obra del Espíritu en medio de la iglesia. Aquí hay principios, aquí hay una gloria de Dios que mantener, unos principios de verdad que aunque hoy parezcan lastimarlo, realmente nos están protegiendo. Por eso, los que perturban la unidad con divisiones sin arrepentimiento, no solo se oponen a los hermanos, se oponen al trabajo del Espíritu en una iglesia. Todo tratamiento de la división debe hacerse con reverencia, con sabiduría, con fidelidad a las Escrituras y con profundo amor en este orden por Dios y por su pueblo. Queridos hermanos, manténganse firmes, sin miedo y sin indiferencia. Cada miembro tiene una parte en la edificación y defensa de la iglesia. Quizás por eso usted está en esa parte del muro. No sé si me entiende esta parábola traída de Nehemías. Cuando el muro del pueblo, en la repatriación, en una de ellas, cuando Nehemías fue, encontró una ciudad en ruinas, pero un gran problema, no había muros, y eso tiene un problema. Si usted ha estudiado un poco, quiere decir que antes, cuando nos tocaba defendernos a espada, si usted no tenía murallas alrededor de su pueblo, pues se hacía grandemente vulnerable. Entonces Nehemías, ¿qué dijo? ¿En qué me ocupo? ¿En reconstruir la ciudad o en los muros? Digo, mejor los muros, porque si no hay muros, no hay ciudad. Entonces primero lo primero. Y sabiamente hizo algo, a costo de su vida, cada familia ocupe una parte del muro. La familia López, de aquí hasta aquí. Castañeda Valencia, de aquí hasta allí. Sarmiento Ricardo, de aquí hasta aquí. Era la parte del muro
que le correspondía ¿qué? Primero, levántela. Y segundo, cuide. Y si viene el enemigo por la parte de los López, bueno, hermano, dele a Benjamín un palo, a la hermana Laura otro, pero llame. ¿Por qué? Para que todos, o al menos los que estábamos cerca, pudiéramos atenderlo. Entonces, hermano, mi punto es este, no importa en qué parte del muro usted está, si por ahí se va a entrar la división, hermano, ese es problema de todos, porque si el enemigo se entra, no solo se entra por su parte, se entra por su parte, pero se nos entra a la ciudad. Así que usted puede decir, pero ¿por qué de todos los que hay en el muro, justo yo me entero de lo que está haciendo este hermano? Hermano, ¿cree en la soberanía de Dios y en la providencia? ¿Cree usted que Dios lo puede ubicar en otra parte del muro? ¿Y cree que Dios lo hubiera podido hacer más ciego que un topo? Exacto. Primero, lo puso ahí, y segundo, le dio vista. ¿Qué hace? Te dirá, yo sí soy de buenas. Justo me entero de estas cosas. Pues dele gloria a Dios que al menos en el cuerpo ya encontró su labor. Usted es un sensible. Dele gloria a Dios que eso es mejor que no servir para nada en el pueblo de Dios. Si usted es de los que tiene que estar ahí para dar la alarma, cumpla su papel histórico. Cumpla su papel histórico y pase al menos con algo a la gloria, diciendo, al menos toqué la trompeta. ¿Cuándo se iban a meter por ahí? Pues gloria a Dios, ¿no cree? Cada miembro tiene una parte en la edificación y defensa de la iglesia. No es fidelidad callar cuando se debe hablar, ni mirar a otro lado cuando el testimonio de la iglesia peligra. No se trata de responder con amargura, ni de adoptar una actitud farisaica. Se trata de amar a Cristo más que a nuestra comodidad o reputación y de honrar su señorío en medio de su iglesia. El mismo Señor que compró a la iglesia con su sangre, demanda de nosotros que la cuidemos con vigilancia, con celo santo y con una obediencia que no negocia los principios del Evangelio. Y a todo esto, hermanos, decimos, ayúdenos, Señor, a hacer estas cosas. Oremos.